Hay algo que me empezó a preocupar hace mucho tiempo y es una pregunta muy simple, muy sencilla. Y es por qué nuestros padres sí podían comprar casa y nosotros no. Porque si lo piensas bien, antes una persona, nuestros papás podían trabajar, ahorrar, comprar casa, carro, finca, formar una familia y no cualquier familia, podían tener varios hijos. Hoy muchas personas con carrera, con experiencia, incluso con varios trabajos, ni siquiera pueden comprar un apartamento pequeño. Y eso no es casualidad. Esto empezó a interesarme mucho cuando empecé a hacer mis números para mi vida, cuando empecé a preguntarme qué necesito realmente para construir la vida que quiero. Y fue ahí cuando entendí algo un poco incómodo, y es que tal vez el problema no es solo cuánto ganamos, tal vez el problema es cómo funciona el sistema hoy. Nuestros abuelos vivieron en un mundo completamente diferente, un mundo en donde no necesitabas un título universitario, no necesitabas inglés, no necesitabas 10 certificaciones, maestrías, solo necesitabas trabajar. Y eso alcanzaba para comprar una casa, formar una familia, alimentar toda la familia, las esposas tampoco trabajaban. Hoy en día necesitas educación, experiencia, habilidades técnicas, adaptarte constantemente y aún así ni siquiera es suficiente. Por ejemplo, en los años 70 una casa promedio en Estados Unidos costaba alrededor de $25.000 y el salario promedio anual era cerca de $8.000. Eso significa que una casa costaba aproximadamente unos 3 años de trabajo. Hoy, una casa promedio cuesta más de $400.000 y el salario promedio ronda entre $40.000 a $60.000 al año. Eso significa que hoy una casa puede costar 6 o 7 o 8 años de salario completo. Básicamente el doble del esfuerzo por el mismo objetivo. Y cuando ves esos números, empiezas a entender por qué muchas personas sienten que van más lento que sus padres, como yo, y probablemente como tú también, que estás viendo este video. Y aquí es donde aparece una pregunta incómoda. Si hoy hay más educación, más tecnología, más productividad, ¿por qué la vida se siente más difícil? ¿Ustedes no creen que, no piensan que la vida se siente más difícil ahora? Sientes que todo es más difícil, todo el mundo estudia más, se prepara más, el mundo está avanzando supremamente rápido. Siempre estamos como en una competencia constante. Y para esto pues hay muchas razones. Hay más población, más competencia, más demanda de vivienda, pero hay una razón que conecta casi con todo y es la inflación. Es prácticamente la culpable de todo. Esto no solo pasa en Estados Unidos. Pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en Perú, pasa en Venezuela, en toda Latinoamérica. Y tal vez con números diferentes, pero con el mismo resultado. Cada vez cuesta más construir estabilidad. Para ponerlo en perspectiva, desde los 70, desde los años 70, el precio de las casas han subido más de 1.600%, mientras que la inflación general ha subido alrededor del 600%. Eso significa que las casas han subido mucho más rápido que el dinero, y eso cambia completamente las reglas del juego, porque no es que las personas ganen mucho menos, es que los activos importantes se volvieron muchísimo más caros. Y si vienes de Latinoamérica, esto lo sientes aún más, porque ahorrar en Latinoamérica no significa solo guardar dinero, significa dejar de salir, dejar de comprar cosas, decir no prácticamente a todo, y aún así a veces parece que no alcanza. Y esto realmente me hizo pensar en algo. Tal vez el modelo tradicional ya no funciona igual. Estudiar, trabajar, comprar casa y retirarte. Tal vez ese camino funcione en otra época, pero hoy cada vez parece mucho más difícil. Antes la gente compraba su primera casa cerca de los 28 o 30 años, imagínate. Hoy muchas personas logran hacerlo cerca de los 40, 50 o incluso muchas otras simplemente no la pueden comprar. Y cuando vemos estos datos, empiezas a entender por qué tantas personas como yo y como ustedes estamos buscando caminos diferentes. Tengan en cuenta que siempre estoy hablando de la generalidad. Hay casos extraordinarios en donde a los 20,
30 ya tienen no solo una casa, sino varias. Pero para nosotros los mortales, que no le pegamos a la lotería con un negocio, que no nos han salido las cosas como hemos querido, este video es para ustedes y todo el canal está enfocado precisamente en eso, de que podamos vivir de lo que nos gusta. No tanto simplemente por el dinero, sino porque realmente queremos disfrutar lo que hacemos. Porque créanme que cuando uno ama lo que hace y le apasiona lo que hace, lo hace muchísimo mejor que la competencia. Y ahí es cuando vienen los frutos. Y para seguirles contando, esto me llevó a una conclusión muy incómoda, que cambió completamente mi forma de pensar en el dinero. Pero antes de eso quiero que entiendan esto. Hoy estudiar cuesta más, mucho más. En Estados Unidos, deuda infantil. En Latinoamérica, años intentando recuperar lo invertido en educación. Y lo irónico y lo chistoso es que estudiar ya no te garantiza una estabilidad, sino que te permite competir. Y créeme, hoy tener un título no te hace especial, solo te permite participar en esa competencia. Y eso cambia todo. Aquí es donde esto conecta con algo muy personal para mí, porque cuando veo esto entiendo por qué quiero construir algo diferente. No porque no quiera trabajar, sino porque quiero trabajar en algo que ame realmente y me apasione. Porque si el sistema hace más difícil comprar casa, ahorrar, tener estabilidad, entonces la pregunta cambia. Ya no es cómo consigo un mejor trabajo, es cómo construyo ingresos fuera del sistema tradicional. Y aquí está algo que estoy empezando a entender. Tal vez la verdadera seguridad hoy no es tener un empleo, es la capacidad de generar ingresos. Por eso estoy intentando cosas como este canal de YouTube, trading, inversiones, aprender sobre dinero. No porque sea fácil, en realidad estas cosas son muy difíciles, sino porque son cosas que realmente disfruto hacer y que sé que podría monetizar. Esto y todo lo que tú quieras, créeme que hay algún camino para monetizarlo. Así ese sueño de comprar tu casa ya no será un tormento. Será un camino que disfrutes y posiblemente ese camino sea mucho más corto. Hoy las casas son más caras porque supuestamente tenemos más acceso a un crédito para obtener las casas, hay mucha más demanda, la inflación, políticas monetarias, pero al final todo se resume en algo muy simple, y es que hay más dinero persiguiendo las mismas casas, y el resultado, precios más altos. Pero esto no significa que sea imposible, pero sí significa algo, y es que el camino tiene que ser diferente. Tal vez nuestros padres podían trabajar y comprar casa. Tal vez nosotros tenemos que construir ingresos, crear una estabilidad y comprar casa. Tal vez, y solo tal vez, este camino también es una oportunidad, porque si el camino tradicional ya no nos garantiza estabilidad, tal vez tenga sentido intentar algo diferente, algo que nos guste, tal vez tenga sentido vivir de lo que realmente amamos. Y vuelvo y les repito, como les he dicho en todos los videos, yo no sé si lo voy a lograr, pero lo que sí sé es que prefiero intentarlo, que pasar años preguntándome si hubiera sido posible. Si tú también estás intentando construir algo diferente, me gustaría saber, créeme, me gustaría mucho saberlo. ¿Crees que hoy es más difícil construir estabilidad que antes? Déjalo en los comentarios. Este canal va a ser eso, intentos reales, números reales, decisiones reales, nada de promesas falsas y solo el proceso.